Están buscando publicaciones de avisos en ciencia de datos. ¿Y qué estás viendo, Agustín? Veo que piden SQL avanzado para consultas a base de datos, un poco de Python y muchos piden conocimiento son unas siglas que significan extracción, transformación y ETL, ETL, exactamente. Extraction, Transformation and Load. Sí. Bien, perfecto. ¿Qué más viste? Ahora vemos eso. ¿Alguien más vio algo de eso? Si realmente quieren arrancar a trabajar de esto, tienen que ir haciendo lo que está haciendo Agustín. Tienen que ir viendo qué es lo que se está pidiendo lo tienen que comentar en el curso para que vayamos entendiéndolo. Fíjense que para ciencia de datos no importa lo que ustedes estén haciendo, dos cosas que son básicas. Python, tienen que trabajar, tienen que tener un buen nivel de Python, eso no tendrían que tener ningún problema. Y el segundo es el SQL, tampoco tendrían que tener ningún problema. Sí, buscate en LinkedIn. En LinkedIn, ahí sería el mejor lugar para buscar. Es por donde pasa 100% la búsqueda laboral hoy. Entonces, SQL avanzado. ¿Qué es el SQL avanzado? Un lenguaje, bueno, de No, sí, consulta. ya todos sabemos, descartamos que todos entendemos a esta altura del partido lo que es el SQL, pero cuando nos piden saber SQL avanzado, ¿qué le están pidiendo? El subtitulado de eso. Que tengamos cancha con manejo de Por consultas. supuesto, avanzado, Agustín, es que sepan hacer joins, que entiendan el concepto de join, esa es la parte avanzada del SQL. Principalmente que sepan hacer join. O sea, ¿qué tienen que enfocarse? Si ustedes quieren aprender el SQL y no tener, eh, voy a pasar a un lugar donde lo tengo. Bueno, tomen esto. Los paso y les comparto y les comento algo. Ahí está. Comparto la pantalla. ¿Están viendo todos la pantalla ya? Sí. Bueno, acá tienen varias cosas. Pueden ver SQL y Python, pero más que nada el Python es una solución conveniente para ustedes para verlo acá, por lo siguiente. Los que no lo conocen, acá tienen una pequeña descripción de lo que es la consulta, ven, pero acá de lo que dice try it yourself. Vienen acá, acá tienen la estructura de tablas con la cantidad de registros y acá pueden ejecutar esto, hacer cambios, poner el where y probar. No tienen que tener absolutamente nada, no tienen que tener, ahí está, no tienen que tener nada. Y ustedes pueden ir conociendo las distintas tablas para ir entendiendo y empezar a hacer consultas. Esta es una herramienta poderosísima para SQL porque lo hacen cero instalación.
Fíjense, select, acá tienen todos los comandos. Esto que dice tutorial es lo que le van a pedir a ustedes. ¿Mm? Hasta acá arriba. Si ustedes quieren ir un poco más y quieren tener también parte de lo que sería el trabajo del DBA, son estos comandos. Listo. Pero fíjense, seleccionar where, el AND, el order by, el insert, cómo trabajar null value, cómo hacer update, delete. Seleccionar solo en vez de hacer una consulta de miles de registros, los primeros 10, obtener mínimos, máximos, average, o sea, esto, todos ustedes, si alguien hizo, pero yo te diría que el Datacam sería mejor que lo utilicen para un lenguaje de programación. Esto no tiene secreto, ¿entienden? No tiene secreto esto. Esto lo ven acá y no pueden tener, no pueden tener más problemas. Y acá lo único que tienen que hacer para la parte de avanzado es SQL Joins hasta el Select Into. Esto lo tendrían que entender para entender lo que es avanzado. Y después, bueno, comen, tonteras, null function, un case, esto van a ver que es cuestiones básicas. Y entender lo que son los store procedures, que son pequeños programas en SQL que se meten en el motor de, de base de datos, que son consultas constantes que se van realizando. Consultas que van a hacer constantemente, en vez de escribirlas cada vez o tenerlas en un archivo, las ponen en algo que se llama un store procedure. Recibe parámetros como una función clásica y le devuelve el resultado de la consulta. La ventaja es que están ordenados, no tienen que andar con archivitos por todos lados, eso por una cuestión de practicidad. La otra, cuando le preguntan por qué es bueno trabajar con un store procedure, tiene básicamente dos cuestiones. La número uno, que un programador SQL avanzado puede hacer unos cuantos store procedure y estos son utilizados por programadores SQL no tan avanzados que lo integran a sus consultas. Punto. Y segundo, que es más rápido. ¿Por qué? Cuando ustedes hacen una consulta de SQL tienen dos pasos. Se tienen que hacer el análisis lexicográfico, que es analizar la estructura de la consulta, si es que está bien escrita, si es coherente con el SQL, y una vez que termina eso, se ejecuta la búsqueda. ¿Está? Bueno, cuando tienen un store procedure, al hacer un archivo grabado dentro del motor de base de datos, el primer paso no se ejecuta, porque ya se pasó en el momento que se salvó. Cuando dijeron save, ahí se generó. En realidad, cuando hicieron la primera ejecución, técnicamente. Entonces, es un poco más rápido, permite trabajar con niveles distintos de programadores de SQL y no mucho más. Así que ahí tienen lo que tienen que estar observando para el SQL. Si entienden esa página, despreocúpense, ya saben SQL. Listo. Lo único que cada vez que vayan a una reunión, péguenle una repasada para acordarse medianamente los comandos, que en la vida real, en el trabajo, no va a ser así, porque van y lo consultan directamente y lo hacen, es la forma de trabajar, y se acabó. ¿Estamos?
Así que la parte de SQL lo tienen. Ahí también tenían una solapa para Python, para ver los principales comandos de Python, las principales utilidades, no mucho. Así ya tienen todo eso solucionado. Por otro lado, lo que les había dicho, el ETL. El ETL es muy común y vamos a compartir otra página, pero esta ya de las que estábamos viendo el otro día, y tenemos que volver acá. Todo va del, del proceso de ciencia de datos. Esto para ustedes tiene que ser el centro de su trabajo. Estos pasos los tienen que sacar de memoria. No pueden dudar sin repetir y sin soplar, lo dicen y lo armaron. Fácil, rápido, sin ninguna vuelta. Tienen que ser capaces de poder armar todo esto y entender. Todos sabemos lo que es la definición del problema. Bueno, cuando hablan de ETL, están parados en el Data Ingestion. ¿Mm? Podríamos ser más específicos y decir en la ingestión de datos y en la preparación de datos. ¿Qué representa la ingestión de datos? ¿Qué representa la ingestión de datos en la ciencia de datos? ¿Y cómo se relaciona con esa palabra que es ETL? De la siguiente manera. Ustedes van a tener que tomar, ante un problema que se les plantea, analizar cuáles son los distintos orígenes de datos que tiene la empresa, ya sean internos o externos a la empresa, con los cuales ustedes como científicos de datos pueden ayudarse a resolver ese problema. ¿Mm? Entonces, ¿qué van a tener? Distintos orígenes de datos. Van a tener bases de datos relacionales, que pueden ser, algunos datos están en Oracle, otros están en SQL Server, otros en MariaDB, en lo que sea. Van a tener archivos planos, archivos CSV o planos, como se llaman, plain text en inglés. Son archivos de texto con un formato particular, el cual ustedes levantan y ya están trabajando. Planillas de cálculo. Van a tener datos consumidos desde una REST API. Van a tener web scraping, o sea, datos tomados de la web cruda y ustedes preprocesarlos. Bueno, eso es la ingesta de datos. Van a encontrar muchas veces otra palabra en los avisos que se dicen que lo van a ver como orquestación de datos. Data orchestration van a ver en, la, en los avisos, que es, bueno, detectaste todos los orígenes de datos. Ahora hay que hacer un proceso para la ingesta de los datos. Las herramientas, porque acá es importante que entendamos los distintos niveles. El proceso de la ingestión de datos se subdivide en la orquestación. Vos tenés que orquestar, es la forma de armar la ingesta de datos, que es el nombre técnico que se le da a todo el proceso. ¿Cómo lo vas a implementar? A través de la orquestación del proceso. Orquestar un proceso es definir un conjunto de pasos que vas a tener que hacer. Y esa orquestación, ¿con qué herramienta lo vas a utilizar? Lo vas a utilizar con las herramientas que se denominan ETL. ¿Vieron las tres capas? ¿La entendieron? ¿El silencio es aceptación o resignación? Sí, sí, se entendió.
¿Sí, Lisandro? ¿El resto lo entendió? Sí. Eso que acabo de decirle que parece trivial, en una entrevista laboral hace la diferencia entre que ustedes demuestran que tienen experiencia y que nunca trabajaron en ciencia de datos. El paso, el step dentro del proceso de datos se llama ingesta de datos. ¿Cómo lo, cómo lo van a utilizar? ¿Cómo lo van a hacer? A través de la orquestación de los datos. ¿Y con qué herramienta van a aplicar esa orquestación? Con los ETL. ¿Mm? Esa es la secuencia de mayor a menor. Es central. Si ustedes buscan, es lo primero que tienen que ver. 11 popular, bla, 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 bla. Vamos a ver cuán popular son. Open Source ETL. Extracción, transformación y load. Son herramientas que en vez, o sea, yo podría hacer en Python todo paso por paso. Sí, bueno, pero lo importante es que nosotros trabajemos con algo medianamente automatizado. Bueno, acá están los nombres. ETL les dice, ¿no es? Extracción, transformación y carga. ¿Qué hace? Lo que les decía, son herramientas que ya tienen adentro todas las formas de conectarse a los distintos repositorios. No tengo que programar nada. Entonces, toman los orígenes de datos, extraen, generan alguna transformación y después queda a disposición para que otras herramientas. Acá tienen un buen ejemplo que tienen que poder ser integradas, que no tenga costo no monetario, sino de esfuerzo, soluciones locales, bueno, y acá está. Eh, y acá lo único que les recomiendo de alguna de estas, ninguna, es totalmente, es la más utilizada. Cada empresa va a utilizar una o la otra. Pero si yo les digo cuál trabajaría, cuál, con la cual trabajaría, si tienen algún conocimiento de Java, con Apache Camel pueden hacerlo. Pero si quieren, o Kafka también, ¿m? Pueden hacerlo. Pero si quieren trabajar con una herramienta, con una interfaz simple, que, que pueden desarrollar aplicaciones y muchas empresas en Argentina utilizan esto, es el Pentaho. Pentaho es una empresa que hoy la compró Hitachi, sí, si ustedes tienen un televisor, sí, es la misma empresa, en su división desarrollo de software que tiene. Hay una versión que es profesional, que tiene un costo, pero hay una versión free que pueden trabajar. Si les tengo que dar una herramienta, trabajaría con esta. Como para empezar, para meterme y poder poner en mi CV herramienta ETL Pentaho. ¿Qué quiere decir? Otra cosa que tienen que ir aprendiendo, nunca le van a pegar, es muy poco probable, también Talent, pero es muy poco probable que ustedes le peguen exactamente a la herramienta. Son tantas y hay tantas empresas que trabajan con cada una de estas herramientas que es difícil que ustedes le peguen siempre, sea todo perfecto. Así que muchas veces es importante que ustedes conozcan una herramienta para tener el conocimiento teórico de lo que hace un ETL, cómo se trabaja,
Y siempre les queda el argumento a ustedes de decir, mira, yo ya conozco lo que es un ETL, para qué sirve, cómo se utiliza. Ahora, que sea A o que sea B es un salto menor, ¿entendés? Veo la documentación y ya lo saco. Entonces, por eso les digo, Pentaho es una aplicación medianamente aceptable. Otra cosa, ETL, hay una que también utiliza mucho en Argentina, el ETL de Microsoft. ¿Qué es el ETL? El SQL Server tiene un servicio de ETL. ¿Mm? SQL Server pone en ETL, hay una versión, y este sería un buen tutorial. Bueno, acá tienen algo, entonces esperen que le voy a poner Pentaho, le voy a poner esto, le voy a dar la URL. Después se busca en el plugin particular. Ahí tienen. El, el ETL se integra con el SQL Server, es un servicio que está integrado dentro de ese SQL que lo pueden subir o bajar, y este sí, es muy utilizado, es el SQL Server Integration Services, ahí está por sus siglas, que ustedes con el cual van a trabajar mucho. Van a encontrar que muchas empresas lo trabajan. ¿Y por qué lo trabajan muchas empresas? Bueno, por una sola razón. Porque lo que tienen es, muchas empresas en Argentina tienen el servidor de SQL Server puesto en producción. Entonces utilizan el servicio que ya viene integrado. Entonces, esta es otra herramienta que podrían ver. SQL les da una versión de developer de SQL Server que se lo pueden bajar y ya tienen todos los paquetes a su disposición. La única diferencia entre un SQL Server, en términos generales, ¿no? Después cuando corren en los servers, las compilaciones son distintas, ¿no? Pero en términos generales, desde usuario del servidor, es que pueden conectarse, creo que dos usuarios al mismo tiempo. ¿Está? Pero después los servicios que tienen son todo lo mismo. Entonces este es otro camino por el cual ustedes pueden ir desarrollando su conocimiento. ¿Mm? Y ya estarían en el estado del arte del SQL Server. Acá tienen, a ver, bien, acá les paso este YouTube para que también vean cómo integrarlo al Visual Studio, porque en realidad lo que hacen al Visual Studio o al Visual Studio Code simplemente integran para escribir el código y las transformaciones, ya sea en SQL o en Python, en el lenguaje que ustedes quieran, e integran todos esos procesos dentro del ETL de Visual Studio, del SQL Server. Así que ahí tenemos, y me parece que con eso ustedes van a andar bastante bien con la parte de SQL, que hay integración de ETL. Lo único que tienen que hacer, chicos, es lo que les digo. Tomen una herramienta, aprendan, jueguen un poco y otra cosa. Y si quieren estar en el tope de gama del ETL, tienen que ver alguna herramienta como ETL Azure,
el ETL dentro de la ingesta de datos del cloud computing. ¿Está? Acá les paso. AWS tiene otra cosa, pero bueno, muchas veces conviene enfocarse en una compañía, no tengo nada que ver ni para bien ni para mal con Microsoft, pero meterse en una compañía para ver las distintas herramientas y después es, en mi opinión, es mucho más fácil poder saltar de uno al otro. ¿Cuál es la diferencia con lo otro? Que acá lo van a estar subiendo al cloud computing y eso es algo que se pide muchas veces, que sepan trabajar en el cloud. Y además, fíjense, se puede integrar al servicio local y después ustedes pueden sacarse una cuenta académica y tienen un montón de estos servicios por un montón de tiempo gratuitos. Y es bueno porque así pueden trabajar. ¿Ven? Acá tienen, no gracias, acá tienen la interfaz gráfica y esto sí tendrían que ir practicando. Esto escapa al alcance de lo que tiene, lo que es un curso y lo que es la propia universidad, porque esto ya es la herramienta puntual, pero lo que ustedes ya tienen en claro es los estadios, lo que es el concepto de ETL, que sirve para encadenar tareas, orquestar para la ingesta de datos y el preprocesamiento de datos de cualquier proceso de eh, data science, y esos datos pueden ir en modo local o poder subirse al cloud computing. Esto es algo que tienen que ir aprendiendo. Porque también les digo, miren un poco Microsoft, porque aunque ustedes no sean muy fanáticos, si es que lo es así, de Microsoft, es por una sola razón. En Argentina hay una gran plataforma de empresas que trabajan con equipos con licencias Microsoft. ¿Por qué? Porque Microsoft hace más de 25 años que tiene una oficina acá, que tiene contrato de licenciamiento con las principales empresas. Entonces, cuando empezó el cloud, era natural extenderlo al de Microsoft y no tanto al de AWS o al de Google, que no quiere decir que no exista, pero que es más fácil entender, encontrar esto. Es por eso que, como el tiempo es muy preciado, vamos por algo que nos acelere todo esto. Pero ustedes también pueden poner AWS. ¿Mm? Y acá tienen las soluciones de ETL por AWS. Siempre van a ver, crea una cuenta AWS que le da gratuitamente eso. Antes de crearla, tirarse de cabeza, crear la cuenta, busquen cómo crear la cuenta académica que les da un poquito más de tiempo y es un poquito mejor que la cuenta tradicional. Pero acá tienen un poco de información y tienen las distintas herramientas con las que pueden trabajar. Acá la herramienta, ven, Kafka, y después viene AWS Glue y empiezan a hacer todo todo el dato. En el Glue es donde hacen la extracción de datos que viene de Kafka, Kafka como lo están utilizando, como conector a las distintas fuentes de datos. ¿Ven cómo se integran las distintas herramientas? Como hoy por hoy tienen que entender este mapita. Este mapita tanto sea para Microsoft con herramientas o con herramientas de AWS, les da un buen ejemplo de cómo se trabaja hoy en la ciencia de datos. Kafka es Apache,
es open source. ¿Para qué lo trabajan? Es rápido para extracción de datos y ya tiene todo resuelto, todos los orígenes de datos con los cuales conectarse. Entonces, ¿para qué voy a crear una nueva herramienta? Trabajo con Kafka, extraigo datos y después sí, generé mi herramienta, acá AWS, de AWS, que es el Glue. ¿Para qué? Para tomar los datos, genero mi catálogo de procesos, el job, tomo los datos más mi job y genero la carga en el data lake de S3, que acá te muestran todo el AWS, pero acá podés pegarle a lo que se llama un cloud híbrido. ¿Qué quiere decir? Lo cargan en el cloud de Microsoft, de Google, o lo bajan de vuelta a los servidores locales. Bueno, estas son las cosas, las estructuras que ustedes tienen que empezar a entender. Entonces hoy ya se llevan palabras como Kafka, ETL y algunas de las herramientas que ustedes desean utilizar de las empresas para trabajar con esto. Esto es una parte muy importante del proceso de ciencia de datos y es lo que habíamos visto con respecto a esto. Una vez que se definió el problema, esos son los dos primeros pasos. Pero estos pasos no son solamente esto, no trabajan solamente esas herramientas. Hay un conjunto más de herramientas con las cuales tenemos que trabajar, ya las hemos nombrado, ahora la vamos a ver un poco más en detalle. Uno va extrayendo datos, pero uno de los grandes problemas que tiene es el análisis exploratorio. Ustedes, a medida que van redefiniendo, que van cerrando esto, lo que van entendiendo es que tienen que ir viendo, observando los datos. Bueno, y esa observación de datos tiene dentro del proceso de ciencia de datos o de data analytics, cualquiera de las dos ramas en las cuales quieran especializarse, tiene un nombre puntual. Y ese nombre puntual se llama análisis exploratorio de la información. ¿Está? El análisis exploratorio de la información es el proceso por el cual ustedes van viendo los datos que tienen que ir tomando para tomar decisiones, si entra, si no entra, si tienen que hacer algún cambio, pero para lo que les tiene que quedar claro que esta etapa en la ciencia de datos, que es una de las iniciales y que está enrolada dentro de esta combinación, ingestión y preparación, les sirve para ir conociendo los datos y empezar a tomar decisiones sobre los datos. Nada más que eso. ¿Estamos? Ahí está el concepto. Bárbaro. Bueno, acá verán algunos conceptos que les quiero transmitir, que es siempre lo mismo. El proceso de ciencia de datos siempre es lo mismo. Estos pasos son repetitivos y no importa en qué materia lo vean, siempre son los mismos, no se cambian. Cambian quizás la profundidad con lo que lo vamos a ver y cambian quizás el tema en lo cual lo están aplicando, en la vertical, en la industria en lo cual lo están aplicando. Pero es repetitivo, siempre es lo mismo, los pasos son los mismos. Listo, entonces, la importancia, ¿qué es? Alta. Este proceso, este paso en la ciencia de datos es sumamente importante. Ustedes lo tienen que entender y conocer. Y lo tienen que pegar a esos conceptos de ETL que habíamos visto y de transformación de datos y pegarlo con alguna herramienta más de las que vemos. Bueno, todo eso lo tenemos que ir entendiendo.
Bien. Otros nombres con los cuales lo van a encontrar en la bibliografía es Data Exploration o Data Visualization. ¿Mm? Según el origen, ustedes van a entender eso. Después, antes de qué estado, antes de qué paso y después de qué paso se pone el EDA. Bueno, antes del data wrangling. Data wrangling era lo que habíamos nombrado en la primera clase, que en términos generales se van a ver que en la bibliografía toda esta ingestión de datos y preparación de datos en alguna bibliografía lo dicen data wrangling. Es como que hay un gris que no está bien del todo definido. Pero a términos de la cátedra, para que lo podamos hacer una separación de una división de aguas, es, vamos a considerar el data wrangling todo ese proceso de extracción simplemente de datos y dejarlo en un lugar para empezar a explorarlo, sin tocarlo, o sea, extraemos. Es, ténganlo presente, una definición sui generis, ¿no? Una definición propia de la cátedra porque no nos ponemos en la industria todavía muy de acuerdo hasta dónde apunta, hasta dónde abarca el data wrangling y hasta dónde no abarca. Bárbaro. Bueno, y viene inmediatamente antes de la limpieza de datos. Y ahí ya empezamos a tener una coherencia. Fíjense que nosotros, reflexionando sobre los nombres, empezamos a ver, el proceso va saliendo solo, es natural. ¿Por qué? Primero tengo que explorar los datos, los tengo que ver para después poder empezar a limpiarlos. Natural, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es el nivel de conocimiento que ustedes tienen que obtener en el data exploration? Cuanto más conocimiento tengan, es mejor. ¿Por qué? Cuanto ustedes eh, entiendan, entiendan cómo observar los datos, mejores van a ser los pasos finales en el proceso de modelado. Esto es algo que es una gran verdad. Cuanto mejor sepan observar datos, mejor va a ser y más rápido van a saber qué modelos aplicar y más rápido van a obtener un mejor resultado. ¿Mm? Entonces, esto es un proceso muy importante en la ciencia de datos. Algunas de las cosas que ustedes tienen que entender es cómo hago para obtener datos. Bueno, búsquense dataset, ponen dataset, Kaggle, competencias, conjuntos para exploración de datos, y van a aparecer un montón. Ustedes lo van a poder bajar y lo van a poder trabajar. ¿Mm? Bien, ¿y cuál es el objetivo de entrenar esto? Yo lo que les digo, ustedes tienen que entrenar su ojo. Hay cosas que van a ver que al principio se les van a pasar, pero después, con el tiempo, cuando vean en el dato, no tienen que procesar, no tienen que dar nada, levantan los datos, más o menos los ven y la, ya sacan lo que está pasando en ese conjunto de datos. Eso técnicamente en ciencia de datos, data literacy. ¿Está? Ese es el nombre técnico que se le da. Y esta es otra de las palabras que es bueno que se las anoten y que las utilicen en una entrevista. Es una palabra muy puntual, muy sofisticada y que la manejan o la tienen en su vocabulario en términos generales personas que tienen un grado alto de seniority. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron un montón de procesos de ciencia de datos y de repente cuando ven un conjunto de datos ya están viendo ellos sin hacer el modelo, están viendo el patrón.
en un primer momento no lo van a creer, pero después prometo que les va a pasar, va a llegar el momento que en el área en que se hagan expertos, ven el conjunto de datos y ya encuentran los patrones sin haberle desarrollado ningún proceso. Ya el ojo lo detecta. ¿Está? Bueno, acá tienen dos referencias que les pongo para que lean, que son muy buenas, con ejemplos incluidos, cómo trabajar con el análisis exploratorio, sumado a lo que ya tienen acá. Y acá es un resumen de las acciones que se hacen principalmente dentro del análisis exploratorio de datos. ¿Estamos? Bueno, y con algún ejemplo de cada uno de ellos. Son dos referencias que entiendo que sí o sí las tienen que trabajar y ver. A nivel de pasos que se hacen habitualmente en la ciencia, en la exploración de datos, es almacenar, agrupar, aumentar, cambiar de tipo. Son cosas que no es que se hacen todos, pero eh, son acciones que se hacen para empezar a reconocer el conjunto de datos. ¿Mm? Acá tienen la lista. Bueno, no es una lista exhaustiva y no se aplican todos, listo. Algunas plataformas que pueden utilizar, ahí tienen todos los nombres para que ustedes trabajen. ¿Qué tienen que hacer esto? Y acá es, ¿por qué se los doy? Porque ustedes de esta manera van simulando, van adquiriendo experiencia. Tomen alguna de estas plataformas y véanlo. Acá le puse, ¿cuál es relativo al mercado argentino? ¿No? Siempre Azure es el que más está y después viene AWS. Y en tercer lugar, Google. Es importante entender que el uso de herramientas está muy relacionado con las industrias. Van a ver que industrias puntuales van a decir, pero el profesor me había dicho que era Dataiku. Dataiku y sí, pero en esa industria lo están utilizando más que otros. Bueno, es muy importante eso. Cloud Computing, bueno, en energía se utiliza en términos generales Azure y en banca AWS. Bueno, en términos generales se puede decir eso. Y acá hay algo muy importante. Tanto como Apache Kafka, que habíamos visto recién, como Spark, se utiliza para trabajar con grandes volúmenes de datos. Cuando ustedes vean varios fuentes de datos, fuentes de datos, varios avisos, van a ver que se les pide mucho Apache Spark, sobre todo en los avisos que son quizás más fuera del país. Bueno, acá tienen la referencia de lo que es el Apache Spark. Es una herramienta que se pega muy bien a los procesos de ciencia de datos. ¿Ven? Este es el concepto. Toma fuentes de datos, es muy parecido a lo que veíamos antes. ¿Y qué hace? Un stream de datos, o sea, un workflow de datos. Y sirve tanto sea para analítica, para ciencia de datos a escala o para machine learning. Entonces, fíjense que está mucho más integrado, tiene SQL, pueden trabajan acá con el Docker, pueden trabajar con Scala, con Java o con R. Pero bueno, Python es el más conocido y acá tienen un ejemplo de cómo trabajar. Es bueno saber un poco de Spark y trabajar con la librería PySpark, sí. Yo creo que
Si saben un poco de PySpark, un poco de Kafka, entienden la exploración de datos, el ETL ya lo tendrían solucionado. Si quieren ver una interfaz gráfica o el de Microsoft o el de Pentaho para entender más o menos cómo se integra todo, y cuestión solucionada. ¿Mm? Ya está. Las plataformas que proveen, acá donde pueden cargar los datos, en Azure Storage o Amazon S3. Y si ustedes quieren ahondar en esto, porque es la parte que a ustedes les gusta, exploración, o quieren más, tendrían que conocer Hadoop, que es algo por el subyacente, donde en términos generales va a correr Spark. HBase es una base de datos también, y Cassandra son bases de datos NoSQL con las cuales pueden trabajar estos grandes conjuntos de datos y se integran con Spark muy bien. Y acá tienen dos libros, dos referencias para que ustedes puedan ver si les interesa trabajar en esta parte. Bien, hasta acá, primero. ¿Alguna duda hasta acá? Más o menos van entendiendo la importancia y cómo se van integrando las distintas herramientas. Una pregunta yo, profe. Dale. Uno cuando hace este análisis exploratorio, ¿qué es lo que quiere encontrar? ¿Qué es lo que quiere ver? Ahora vamos a ver ejemplos, pero lo que vos querés hacer es, no querés encontrar nada, querés reconocer cuáles son tus datos. Querés verlos. Querés ver si tenés nulos, querés ver si hay campos, que, columnas, features, que tomaste y en realidad es una columna que tiene un solo valor. Querés empezar a conocer los datos. Y ahora vamos a ver herramientas, cómo se ve gráficamente eso. Claro. O saber, por ejemplo, si hay letras y números o... Exactamente, eh, confirmarlo, porque el otro problema que ustedes van a encontrar en todo esto es lo siguiente. A ustedes les van a decir, como científico de datos, van y dicen, bueno, yo soy del equipo de ciencia de datos, soy el ingeniero en datos. Y como ingeniero en datos tengo que ver, ya definimos un problema que queremos resolver, tengo que ver los distintos orígenes de datos. Hasta ahí, ninguno de nosotros tendríamos ningún problema, ¿no? Todo lo que acabo de decir ya lo entendemos, asumo. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes van a, como ingeniero en datos, formados y que entienden los estándares de mercado, van a decir, bueno, al Database Administration, pasame el DER para que yo pueda entender los datos y pedirte el acceso a un conjunto de datos. En los libros nunca lo dice, pero en la vida real la respuesta que obtienen es, mira, este DER está un poco desactualizado. Cuando dice un poco desactualizado, lo más probable es que el DER que le alcancen sea la primera versión experimental cuando empezaron a trabajar con bases de datos en la empresa, o sea, hace 15 años. Después le agregaron alguna que otra tabla a esa estructura y no sirve para nada. Entonces ahí es donde ustedes entra a jugar todo esto, empezar rápidamente a consultar datos, explorarlos, verlos, porque lo que le dicen que son el dato que tiene que ser numérico puede ser alfanumérico, el dato que dice que no tiene null puede estar lleno de null. Es una locura la cantidad de cosas que ustedes pueden encontrar en esta etapa. Es más, van a encontrar tantas cosas que en todo proceso de ciencia de datos se le va a llevar el 80% del tiempo asignado. Y acá es donde todos se confunden, todos los que estiman o los que son líderes de proyectos de ciencia de datos cometen el mismo error. Estiman un tiempo
donde le dedican más tiempo al algoritmo que a la exploración. Y lo que tienen que dedicarle más tiempo, y cuando definan ustedes el tiempo que creen después del análisis que hicieron, les va a llevar, multiplíquenlo por un ratio de 2.5. Si ustedes pensaron que era un mes, multiplíquenlo por 2.5 y ahí van a estar más o menos en el tiempo real que les va a costar extraer, detectar, extraer, validar y entender los datos. El ratio de mi experiencia es 2.5. O sea, cada vez que alguien del equipo me dice, bueno, este es el proyecto, vamos a tardar tanto, va a costar tanto, este es el esfuerzo, este es el equipo que tenemos que poner, lo que sea, a la parte de los datos que me dicen 15 días, 20 días, un mes, lo que sea, yo mentalmente la multiplico por 2.5 y hago poner ese número. Aunque ustedes no lo crean, casi nunca me equivoco con eso. Con 2.5. Al principio me fui equivocando hasta que lo ajusté. Ese es el número mágico. Bueno, y ahí está el problema, Javier. No te van a, nadie te va a dar la información clara, concisa, y eso es la importancia de la exploración, porque los datos no son lo que te dicen, nunca. No importa el tipo de empresa en la que trabajes, nunca son lo que te dicen. Gracias. Bueno, hacemos un break y 10 arrancamos de vuelta, que ya se me acabó el termo de mate. Dale, buenísimo. Bárbaro, hasta luego. Bien, algo de lo que habíamos visto, repasemos más o menos por arriba lo que teníamos. Si van a trabajar con el EDA, van a tener que ver un par de librerías, y estas son las librerías que tienen que ir teniendo un cierto grado de experticia porque lo van a utilizar a lo largo de todo el proceso de ciencia de datos. Todo esto ya dentro de de Python. La primera librería es Pandas y la otra es NumPy. Warning es nada, es una línea para que no salgan warning, mensajes innecesarios en esta pantalla. PD Pandas, esta es la configuración que yo encontré para mí que me gusta, cómo me gusta ver el Pandas cuando veo los datos. ¿Esto quiere decir que ustedes tienen que mantener el mismo? No, simplemente no. Hagan lo que ustedes, cámbienlo o arranquen con esto y modifíquenlo hacia dónde van. El otro punto que van a ver mucho de lo que ustedes, esto en producción no se utiliza. ¿Por qué lo pongo yo acá? Porque es muy común, y esto es algo que les va a pasar a lo largo de todo el trabajo en la ciencia de datos, van apareciendo nuevas librerías y se van superponiendo, y todo ese concepto de nuevas librerías y todo eso que están viendo, tienen que entender algo. Tienen que entender que no lo pueden trabajar. Avanza, a ver, vamos a decirlo en otras palabras. Esto avanza tanto que probablemente tienen una librería que está trabajando montándose sobre otra librería que necesita una versión distinta que la otra librería que ustedes están utilizando 3 líneas abajo en el código. Traducción. Es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque está avanzando tanto que capaz que la librería que les venía bien está trabajando con una versión de Pandas más nueva que con la que venían trabajando hasta este momento, y tienen un montón de código. Bueno, toda esa sucesión de cosas las tienen que tener muy en cuenta. Y una forma para verla, para que al menos vean lo que ustedes están, el código que están viendo, es todo esto que les muestro anduvo. Y anduvo con esta versión de Pandas, que es la que tengo yo instalado en mi
computadora. Bien. Pandas es una de las librerías más utilizadas en ciencia de datos. A partir de ella empieza a trabajarse. Entonces, ¿cuál es el nivel de conocimiento? Cuanto más sepan de pandas, mejores científicos de datos son. Y uno no puede arrancar en la ciencia de datos diciendo que no sabe pandas. Tenés que saber pandas. Listo. No hay ningún punto que se pueda objetar ahí. Vos tenés que saber pandas. Punto. Acá les paso la documentación para que puedan ir trabajando. Y set options es todo esto que yo les puse acá, que son comandos avanzados de Panda. Van a tener una lista. Miren todas las opciones que pueden. Todo esto es todo lo que ustedes pueden setear en pandas. O sea, un montón. Entonces, yo le configuré estos 5, pero pueden jugar y ver y cambiar todo eso. NumPy, otro tanto, es importante. Este comando que puse acá, que es lo que hace es, muchas veces lo ponen como números, cuando ponen los números con muchas comas en exponencial. Le dije que lo saque y que me ponga el número tal cual lo ve, que no haga ninguna transformación. Bueno, a diferencia de pandas, NumPy es necesario, sí, pero uno lo va aprendiendo a medida que va trabajando. ¿Está? No es para arrancar en ciencia de datos como pandas que ustedes tienen que conocer pandas. Esto lo van manejando a medida que van desarrollándose. Por otro lado, la de visión para visualizar datos, gráficos, todo la más popular, que no quiere decir que sea la mejor, pero la más popular, la que más bibliografía tiene, la más simple de utilizar, se llama Matplotlib. ¿Es necesario? Y sí, muchas veces, muchas cuestiones la van a resolver con esta librería. Tienen que tener un grado de conocimiento medianamente aceptable de Matplotlib. Una línea interesante que tienen que ver, que la van a ver solamente en los notebooks, es eso, por ciento Matplotlib inline. Eso es el porcentaje, el por ciento, es uno de los comandos especiales de Jupyter Notebook, que es de configuración. Entonces, lo que le está diciendo que la librería Matplotlib va a imprimir inline, o sea, cuando yo diga un show de algún gráfico, que es el comando show para graficar, lo va a sacar por la pantalla. Lo va a insertar dentro del Jupyter Notebook que yo estoy trabajando. El no tener esto hace que algunas veces cuando pongan show no aparezca nada, no aparece nada por eso. Y después, por defecto, yo le configuré el tamaño de gráfico que quiero ver en este ejemplo. 15 por 17. Listo. Ya tenemos. Y el warning nada más para que ignore todos los future warning, deprecate y todas esas cosas que salen. Bueno, pequeño ejemplo que van a ver, y acá era lo que me preguntaban, cómo hago qué es lo que estoy haciendo en un proceso de exploración. Bueno, tomo un dataset, yo lo tomé de acá. Acá pueden trabajar con este o con el que se les ocurra.
Algo importante, esto es el comando pandas, pd, que lo declaré acá arriba, acuérdense, por eso pongo pd. Esto en Python, para los que no saben, es declarar la librería, pero le pongo un alias. A partir de ahora, cualquier método de pandas, en vez de ponerle pandas punto, pongo pd, una cuestión de abreviación, de abreviaturas. readcsv es leer un archivo de texto. Lo levanto y esto es algo que tienen que tener muy en cuenta. Este es el primer dolor de cabeza que van a tener en la ciencia de datos. Uno de los problemas que van a tener cuando trabajan con un archivo CSV es que si no le comentan cuál es el page code del archivo, les va a dar error. Entonces, este es un truco de pandas. ¿Qué estoy haciendo? El Unicode es el más amplio que hay. Entonces lo meto ahí y le digo, cada vez el encoding del archivo, ¿no? El page code es el encoding del archivo. Para los que no lo saben, todo archivo tiene un encoding. El encoding es el conjunto de caracteres que va a reconocer o que vas a poder encontrar adentro de ese archivo. Por ejemplo, el Latin One, que es para Latinoamérica o para los alfabetos, para ser más preciso, alfabetos latinos, tienen ñ, tienen acentos, cosa que el ASCII, que es el anglosajón, el estándar, no los tiene. Entonces, si vos levantás un archivo que fue creado con una herramienta que te manejaba el encoding Latin One y grabó una ñ, y vos lo estás levantando con una herramienta que por defecto tiene el encoding ASCII, cuando lo levantes, ¿vieron cuando hizo, o cualquier encoding más, ¿no? ¿Vieron que les aparece caracteres extraños? Es porque el encoding del archivo no era el correcto con el cual se levantó el archivo. Entonces hay que tener cuidado en eso. Como muchas veces nunca vamos a saber en la vida real cuál es eso, salvo que nos lo digan, un truco es este. Le pongo el encoding, le digo que es Unicode y si encuentra algo que no lo puede ver, que le ponga, que lo escapee, que le ponga un blanco. Listo. Y así puedo levantar el archivo sin que me dé un error. Es muy común que en este comando, el readcsv, les aparezcan errores. Error de tanto. Los errores son de dos estilos. Por el separador, como es un archivo de texto, el separador en el CSV, por defecto, ¿cuál es? La coma. Entonces, si tenían texto y dentro del texto alguien le puso una coma, este intérprete va a leer por comas y va a decir en algún lugar, che, en la línea 1000, en vez de tener 8 campos, tenés 9. Bueno, van a la línea 1000 y van a encontrar que en el texto tenían una línea más, una coma en un texto. Lo sacan y ya está. Es un dolor de cabeza. Bueno, pero el otro error es que es más difícil de encontrar, es cuando les da errores de encoding, que encuentran un carácter que no pertenece al encoding. Levántenlo así y se sacan todos los dolores de cabeza del encoding. Acá, bueno, la configuración de esto es grandísima y lo que les tengo que traer acá es, fíjense todos los parámetros que le puedo poner al read CSV. ¿Está? Yo puse 2, el file, este, y después, fíjense, el separador, si no tiene punto le puedo poner punto y coma, el delimiter de string, si tiene header o no. Bueno, acá tenés un montón de cosas que se pueden hacer. Y ahí está. Y ahí van a solucionar todo esto.
Y después fíjense, cuando lo leen ya lo ven como una planilla Excel. ¿Ven? Ahí tienen. Y estos son tres comandos básicos con los cuales tienen que trabajar. El head, el sample y el tail. ¿Qué es? DF porque me lo leí en DF. Data frame, por lo general, esto se llama data frame y DF es el nombre cuasi estándar con el que manejamos. ¿Qué hacemos esto? En el head. El invoice, el stock, fíjense que acá tenemos las primeras 5 filas. Me dan sample, ven que el ID, el primer campo, acá era de 0 a 4 y acá me da mezclado. Toma genéricamente de cualquier lado del archivo 5 y me los muestra. Y el tail los últimos 5. ¿Por qué se hace esto habitualmente? Para ver más o menos si está medianamente constituido el dataset. ¿Mm? Y ahí está. Ese es el comando. Bueno, el data frame info me dice cada columna y lo que es, los números, lo que son no nulos y la información. Bueno, hasta acá. Esto ya lo tienen en el data, ¿cómo se llama? ¿En el Drive? Drive, exactamente, no me salía la palabra. Ya lo tienen, levántenlo y enfóquense en estos primeros comandos con los cuales yo estuve trabajando. Es muy importante que aprendan a configurar el Pandas y a levantar distintos archivos y verlos y configurar las lecturas y entender estos primeros comandos porque eso es la base de todo. Con esto arranca todo. A partir de acá es meterle más y más código a lo que ustedes están viendo, pero es importante que lo manejen de esta manera. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Qué se hace después con los caracteres esos que se encodearon? ¿Se dejan encodeados? Lo que vos vas a hacer y lo trabajás con el Pandas es, lo levantás y ya lo estás viendo bien. Y cuando vas a hacer el tu CCB, que es bajarlo el tu a CCB, cuando lo vas a grabar, te ocupás de darle el encoding que vos querés. Y ahí ya solucionaste el problema. Siempre se trabaja con los datos encodeados, entonces. Siempre lo vas a tener que trabajar. Es más, después vamos a ver que por una cuestión de performance y de rapidez, ni siquiera lo vamos a bajar a texto, vamos a hacer una serialización de los objetos en memoria para trabajar más rápido. Y lo vamos a bajar en binario. O sea, no lo vas a poder ver o entender el objeto de texto, pero sí vas a poder trabajar con él en el notebook de manera mucho más rápida, o sea, levantarlo y bajarlo mucho más rápido. Son pequeños detalles, pero cuando empiezan a crecer los archivos ayudan. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? O sea que debemos ir probando Panda, ¿no? Más que nada. Probando los comandos, configurar a nuestro modo. Al principio. ¿Cómo? No te escuché. Tendríamos que ir configurando Panda a nuestro modo, ¿no? Por ahora. De vuelta, Tendríamos que ir más fuerte. configurando Panda, probando Panda para familiarizar Nada, los comandos. sí, sí. Ok. Lo que vos tenés que hacer es, esos primeros comandos de pandas, los tenés que conocer bien. Parecen pocos, pero toda la cantidad de parámetros que tienen y las combinaciones que pueden hacer son infinitas. Y es el inicio de todo el proceso. Tienen que poder levantar, bajar, volver a arrancar, eh, grabar. Bueno, ahí tienen todo ya. Ok. Bueno, chicos, por hoy está. Nos vemos el próximo
el próximo viernes es. Esto es viernes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chau, profe. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego, profe.